estamos primeros a nivel nacional con no a la ideología de género en Twitter. Y espontáneamente ustedes también han usado otro hashtag, cosa que me parece excelente. Está el número 3, Agustín Laje en RD, y el número 5 está Con mis hijos no te metas. O sea, nosotros no somos miren, esto no es una banalidad, no es un dato menor. Lo que tiene Twitter hoy en día es que se está constituyendo cada vez más en la agenda de la opinión pública. Los medios de comunicación hoy están basando gran parte de su agenda en cuanto a lo que ocurre en las redes sociales, y el termómetro más fidedigno de eso que está pasando en las redes sociales suele ser Twitter, por este sistema que tiene de enlistar los temas más relevantes del momento, en tiempo real, de acuerdo a una razón entre la cantidad de gente que escribe con un hashtag y el tiempo en el cual esa cantidad de gente está escribiendo. De modo que felicitaciones a todos, sigamos haciéndolo, porque vamos a obligar a los medios de comunicación a tomar una posición respecto de esto, y los políticos ya lo están mirando también. Así que es una muy buena noticia. Tenemos que algún scratch, algo así. Agenda, yo cada vez que escucho un grito o algo así, yo estoy entrenado como para ver qué hacer al respecto. Sobre todo cuando no tengo guardias, pero bueno, acá mis amigos me van a hacer de guardia. Hemos quedado en un tema que es el siguiente: entender que esto es una agenda progresiva. ¿Qué significa una agenda progresiva? Una agenda que va dando pasos sucesivos a medida que planta bien su pie. Yo no puedo dar 2 pasos al mismo tiempo porque me voy a ir al suelo, básicamente. Necesito primero dar un paso, asegurarme de que el pie esté bien firme para después dar el próximo paso. Esa agenda progresiva nosotros no podemos saber hasta dónde puede llegar, pero sí podemos ver qué está empezando a pasar en países donde la agenda del género ha corrido con más fuerza y con más tiempo también. Vamos en ese sentido a presentar algunos casos. En Holanda se legalizó un partido que defiende la pederastia, relaciones sexuales entre adultos y niños. En Canadá la Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales. La zoofilia, dice parcialmente porque lo que se legalizó, digamos, lo que aprobó la Corte fue la penetración del animal sobre el hombre y no del hombre sobre el animal, porque, bueno, también yo soy muy pro Greenpeace y muy animalista, y entonces no vamos a dañar a la mascota, entonces solamente la cosa va de la bestia al hombre, ¿no? Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, o sea, relaciones sexuales con cadáveres, y el incesto, relaciones sexuales entre familiares próximos. Esto es, los padres con los hijos, los hermanos entre sí. Ustedes pueden decir, bueno, todo muy bien, pero ¿qué tiene que ver esto con la ideología de género? No lo llego a comprender. La respuesta es la siguiente: tiene que ver todo, porque lo que permite la ideología de género como filosofía que desarraiga de la sexualidad humana, su naturaleza, es precisamente desarraigar todo tipo de límites. Lo que nos limita a nosotros son las cuestiones naturales. Lo que nosotros hacemos es lo que llamamos las cuestiones culturales. La cultura viene de cultivo, viene de agricultura. La cultura es lo que el hombre hace, la naturaleza es de lo que el hombre ha sido hecho. Entonces, si nosotros postulamos la sexualidad como una cuestión simplemente cultural, lo que estamos diciendo en última instancia es que la sexualidad no tiene ningún tipo de límite, o que todos los límites que hemos planteado han sido arbitrarios en la medida en que han sido una convención entre nosotros mismos. Entonces quedan deslegitimados de inmediato. Les voy a poner un ejemplo para que esto quede un poco más claro. ¿Qué es un bien meramente cultural? A ver, vamos a ponerlo en un caso. Un semáforo, por ejemplo, es un bien meramente cultural. ¿Por qué razón? Porque el semáforo no nació de la panza de nadie, no rompió ningún huevo, no se cayó de un árbol, ni creció de la tierra. Un semáforo lo hicimos nosotros, los hombres. ¿Cómo funciona el semáforo? Con 3 colores, rojo, amarillo, verde. ¿Podría haber sido el semáforo azul, fucsia y marrón, por ejemplo? Sí, ¿por qué razón? Porque fue una convención arbitraria. Como convenimos eso, podríamos haber convenido otra cosa. Incluso podríamos haber convenido que el rojo significara avance y el verde significara freno, en lugar de ser al revés. Es una convención, por eso es algo meramente cultural.
Si nosotros decimos que la sexualidad es algo meramente cultural, estamos diciendo que la sexualidad es tan arbitraria como los colores del semáforo. ¿Y por qué entonces habríamos de limitar ciertas conductas sexuales? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Y se los pongo también en otros términos. Si yo les puedo decir hoy a ustedes, muchos países, que yo no soy Agustín, sino que soy Agustina, y esa autopercepción engendra una obligación en ustedes de percibirme a mí como Agustina, como por ejemplo en Argentina ocurre, ¿qué me quita a mí mañana no agregar que además de ser Agustina, yo tengo 6 años? Y ustedes me dirán, bueno, no, pero pará, estamos hablando de sexualidad. En verdad no estamos hablando de sexualidad, estamos hablando en última instancia de identidad. Estamos hablando de identidad. ¿Y por qué yo podría escoger mi sexualidad y no mi edad? ¿Qué tiene de especial la sexualidad que no tenga la edad? ¿Por qué yo podría tener libertad para decir que mi autopercepción genera mi realidad sexual y yo no podría generar mi realidad etaria a partir de mi autopercepción y decir que efectivamente yo, por ejemplo, tengo, no sé, 10 años en vez de 30? Esto que parece una exageración, en verdad ya está empezando a pasar. Hay algunos casos que ya empiezan a ponerse de manifiestos. Estos casos sí suelen ser una suerte de excepción todavía, pero muestra claramente lo que es esta ideología a partir de la cual la realidad es un producto de nuestra autopercepción. Por ejemplo, un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI porque él dice que se autopercibe 20 años más joven. Esto ocurrió en noviembre del año pasado, lo informa ABC, uno de los diarios más importantes de España. Este caso es muy conocido, la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Esto fue en Canadá, dice que ahora tiene 6 años. El problema, desde luego, no es este pobre hombre que evidentemente alguna falla mental debe tener. El problema, locos han habido siempre y siempre va a haber, y hay que ayudarlos, digamos. Pero este medio no está ayudando en absoluto, al revés. El problema de esto que estamos viendo es el medio de comunicación. Fíjense el título, nosotros tenemos que empezar a saber leer críticamente lo que estamos viendo en los medios de comunicación. La increíble transformación, dígame que tiene de increíble un gordito de 52 años con una peluquita. No tiene nada de increíble, no se transformó en nada ni es increíble, y sin embargo así te lo presenta el medio porque quiere fijar en vos una forma de concebir la cuestión. Acá está el hombre antes con sus 7 hijos, una familia numerosa, quiero decir. Y bueno, acá está después de su increíble transformación que consta de 2 muñecas de trapo y de un tutú. Con el tutú, ¿en dónde está? Donde las niñas de 6 años están. ¿Dónde están las niñas de 6 años? En los colegios, efectivamente. El diario más importante de Chicago nos ha informado recientemente, fíjense la fecha, marzo de 2019, que un hombre acusado de violar a 3 niñas pequeñas, ahora dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos del hombre que le había golpeado a su mujer y ahora dice que eres una mujer también? Bueno, esto está empezando a ser también, digamos, o se puede utilizar también, como en este caso, para casos de pedofilia. Independent, en Reino Unido, un medio muy importante, nos informa que la pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad o la homosexualidad, y que esto ha sido dicho por psicólogos canadienses, por psicólogos del Parlamento canadiense, que la pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad y la homosexualidad. ¿Saben lo que es TEDx, no? Algo habíamos mencionado hace un ratito de TEDx. En Alemania, en la polémica charla de TEDx, intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. O sea, si vos tenés 50 años y te excitás con una nena de 5 o con un nenito de 7, no te preocupes, no hay nada malo en vos, estamos en el mundo donde el amor es el amor, el mundo donde la diversidad nos configura como mejores seres humanos. Entonces, bueno, es algo totalmente natural, así como otros tendrán sus orientaciones sexuales en otro sentido. Una profesora de la Universidad de Nueva York dice en su Twitter: la pedofilia no es un crimen, cosa que es cierto, hay que distinguir la pedofilia de la pederastia. La pederastia es poner en acto sexual la pedofilia, el deseo sexual de estar con un niño es la pedofilia. La pederastia es acceder sexualmente al niño. No es un crimen, es un crimen el actuar sobre ella, es decir, el abuso sexual a menores, cosa que es cierto. Ahora, si nosotros quitamos lo de abuso sexual y pensamos que el menor puede consentir, ¿se acuerdan de Firestone? ¿Qué ocurriría? Y no sé, acá hay un vacío. Porque sigue así, ningún deseo es punible en tanto deseo, cosa que es cierta, el Estado no puede meterse en tu cabeza para jugarte de acuerdo a lo que vos deseas o no, porque es un ámbito demasiado subjetivo. Pero esto es lo más grave para mí, ni tampoco es bueno o malo, ningún deseo es bueno o malo. El deseo de yo estar con una mujer adulta, por ejemplo, es tan bueno o no es ni bueno ni malo, de la misma forma que no es ni bueno ni malo el hecho que yo quiera estar con una nena que tiene 7 años.
Así que reaccionemos contra los violadores de niños, no contra los pedófilos, no es lo mismo. Se está empezando a usar esta distinción entre pedofilia y pederastia para tratar de rescatar la pedofilia como una orientación sexual frente al abuso sexual de menores. No acostarte con un menor, sino abusarlo. Y puede haber una diferencia, porque podemos concluir, por ejemplo, como insisto, lo hizo Firestone, de que si había consentimiento, entonces esa relación era legítima. Ahora, el gran punto es que yo puedo lograr el consentimiento de un niño a cambio de un chupetín, de un caramelo. Ese es el problema. Cosmopolitan, conocen la revista Cosmopolitan, muy dirigida al público femenino, titula una de sus notas así: una chica describe cómo es tener sexo con su padre. Y te cuentan esta historia, no en términos de horror, sino en términos justamente de el amor es el amor, y esto está genial. De hecho, la bajada de línea dice algo así como lo siguiente: la intensidad sexual fue algo como lo que nunca antes había sentido. Fue como ser amada por el padre que nunca tuve y como el padre que siempre quise al mismo tiempo. Y bueno, ustedes podrán ver que esto es información pura. Hay que ver también las imágenes que están utilizando para ilustrar este tipo de notas. Dos manitos, una que se nota además que es de una persona más joven, con una mano masculina adulta, etcétera, y agarrados, un gesto romántico. The New York Times, uno de los diarios más importantes del mundo, titula: la pedofilia es un desorden, no es un crimen. Vamos a hacer un ejercicio muy cortito, ¿verdad? Díganme ordenadamente, levantando la mano, ¿qué me pueden describir? Díganme lo primero que no me lo describan entero, díganme lo primero que me describen de este dibujo. Alguien que levante la mano y me diga. Sí, señor. Hay un hombre escondido ahí. Bien. ¿Quién ve algo más? ¿En el hombre? ¿Cómo? Sí. Está sufriendo. ¿Qué más? Se ve como una niña abajo, unos bracitos. ¿Acá? ¿Dices? Se ve unos bracitos que no se ven con los pelos. Está deformado, está sufriendo, es un hombre, está tirado, está nervioso, que lo dijeron por ahí. Sí, está nervioso. Pero la víctima es el hombre. Los multicolores de la ropa. Bien, fíjense que hemos recogido más o menos 6 personas que han dicho algo respecto del dibujo y nadie ha dicho nada respecto de él. ¿Por qué razón? Pero porque esto está planteado de esa forma. El primer plano que vos tenés es el de un hombre que tiene rostro. De hecho, la descripción de las sensaciones fueron respecto de su rostro. Está sufriendo, además está como retorcido, como si tuviese dolor. Está nervioso, dijeron también por ahí. Y ahora, ¿qué sienten estos niños? No sienten nada. ¿Por qué razón? Porque no tienen rostro. Cuando algo no tiene rostro, nosotros no podemos empatizar, o es más difícil por lo menos empatizar con algo que no le vemos el rostro. Yo te ponía un ejemplo que vos vas en tu automóvil y vas por la ruta y pisás un perro, ¿no? Sentís ¡pum! Pisaste el perro, tenés dos opciones. Decís, bueno, pobre perro, sigo de largo, pues ya lo maté. O agarro el freno y veo a ver qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo. Si vos haces esto último y te bajas y lo ves al perro, el shock que vas a tener al ver el rostro del perro moribundo va a ser mucho mayor que el shock que tuviste cuando efectivamente lo atropellaste. Por eso en el caso del aborto, por ejemplo, no se permite en los debates del aborto mostrar videos de abortos reales. Ningún tipo de video, porque eso humaniza lo que uno está matando. De la misma forma, esto deshumaniza a las potenciales víctimas de quien sí tiene rostro, porque todo este artículo está dirigido a que uno empatice. ¿Con quién? Con los niños que son potenciales víctimas, no con el potencial victimario, que es el que merece nuestra compasión, porque bueno, efectivamente no es un crimen, por ahora es un desorden, pero según otras personas ya es una orientación sexual más. Entonces tenemos que estar muy atentos a poder hacer estos juicios críticos respecto de lo que estamos viendo, porque ninguna pieza discursiva es aleatoria. Ninguna pieza discursiva es aleatoria. El discurso no solamente son las palabras, sino también son las imágenes. Bueno, una ONG en Reino Unido llamada Stop So está pidiendo muñecas con aspecto de niñas para ser recetadas a los pedófilos, pensando que esto va a bajar la libido. Yo supongo que el efecto puede ser el contrario. En el mundo nos informa una mujer de 72 años y su nieto de 26 que están enamorados y a la espera de un bebé. Evidentemente alquiló un vientre que justamente es el vientre de su propia hija, que ahora va a ser la abuela y la abuela va a ser la madre.
Clarín, el diario más importante de la Argentina, titula: confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella. Para quien no entiende bien lo que pasa en esta historia de amor, esta señora es Carol y este pedazo de pared es su esposo. Para quien no entiende bien cómo se configura este matrimonio, ¿no? Ahora, fíjense lo siguiente. Fuera de chiste, lo que está pasando acá son dos cosas. A ver, número uno, esto no es una noticia. La noticia se supone que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la noticia? Informarte. ¿Vos terminás más informado por enterarte de este caso? No, no te estás informando de nada. Es un sufrimiento que evidentemente tiene una persona que no está muy bien de la cabeza. Entonces, número uno, esto no es una noticia. Está siendo instrumentalizada políticamente. ¿Para qué? Para mostrarte un mundo de diversidad sexual en donde hay realmente patologías como esta. Pero por otra parte, si esto sí fuese una noticia, por lo menos titúlenla bien. ¿Cómo sería un título apropiado? Bueno, por ejemplo, una persona llamada Carol con un problema psiquiátrico X piensa que se ha casado con una estación de tren y quiere tener sexo mental con ella. Pero como está presentado acá, después ustedes les dejo como tarea, si quieren leer la nota entera, se van a enterar a partir del propio texto del periodista que en verdad esto no es ningún problema psicológico. Esto es una orientación sexual. A ver si alguien sabe cómo se llama esta orientación sexual. ¿Cómo? Objetofilia. Exactamente. Objetofilia. Y vos, psicóloga, te estás riendo. Vos, no, perdón, bióloga. Bióloga, te estás riendo, entonces yo podría deducir que vos sos una objetofóbica. Y eso es cierto, esa es la lógica que se está aplicando en estas cuestiones. Están los que aman y están los que odian, los fílicos y los fóbicos. Ya vamos a ver un poco más de lo fóbico después en un rato, porque es una palabra que no tenemos que admitir que nos endilie. Efectivamente, el blanco, mundo y negro se trata de eso. Los que aman y el amor es el amor, y después los que dicen, oiga, cuidado con esto porque esto no parece ser realmente amor, sino esta señora puede estar teniendo un problema, somos los que odiamos, ¿ok? Bueno, ella me hace feliz y la amo, joven se casará con su muñeca zombie y revela los íntimos detalles de su historia romántica. Este tipo de casos son presentados en estos términos. Esto es una historia romántica, esto va a ser una boda, un casamiento, una familia, etc. ¿Qué queda después de todo esto? Eso es lo que vamos a responder al último, porque no sigue nada, efectivamente. Eso es lo que vamos a responder al último. Por lo pronto, entonces, me voy a la clase número 3. Que es la batalla cultural. Vamos a tratar de definir qué es una batalla cultural, que es lo que hoy estamos viviendo, y vamos a analizar la batalla cultural en función del tema del aborto. Entonces, nuestra unidad número 5, que incluye toda esta clase, se titula La batalla cultural, sus estrategias y tácticas a la luz del caso del aborto. Primero que nada, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque quien quiere ganar una partida de ajedrez necesita ¿qué cosa? Saber qué. Número uno, ¿cuáles son las reglas? Cómo se mueve el peón, cómo se mueve el alfil, cómo se mueve el caballo, cómo se mueve la torre, cómo se mueve el rey, cómo se mueve la reina. Necesitas conocer las reglas, pues si no, no te puedes ni siquiera sentar a jugar. Número dos, para ganar una partida de ajedrez necesitas conocer estrategias y tácticas. La política es más o menos lo mismo. Necesitas saber qué es la política, necesitas saber cuál es la relación con la cultura, porque hoy lo que estamos viviendo es una batalla cultural que está determinando la política. Y necesitamos saber cuáles son las tácticas y las estrategias que se están poniendo en juego para contrarrestarlas y para desplegar nuestros propios movimientos sobre el tablero. Yo voy a pasar algunos bien rápido, algunas noticias para introducir todo esto. De lo que se ha visto en los últimos 2 o 3 años nada más. Carlos Marx es relevante aún en la actualidad, dice el periódico más importante de México, cosa que es cierta, hay que explicarse por qué. El portal más importante de Argentina de noticias dice en una entrevista a Marta Dillon, que es la fundadora de Ni Una Menos. ¿Conocen Ni Una Menos? Ok. Dice, la pareja heterosexual es un factor de riesgo para la vida de las mujeres. Atrás de esto, ¿qué resuena? Andrea Dworkin, Monique Wittig, muchas de las feministas, Shulamit Firestone, muchas de las feministas que ya hemos estado viendo.
un grupo de veganos atacó a patadas una pizzería al grito de liberación animal. Esto fue en Buenos Aires. Fueron a una pizzería porque le ponen queso a la pizza, entonces eso sale de la leche y eso sale de la vaca. Entonces fueron a romper las mesas y a pegarle patadas contra los vidrios que la gente, la pobre gente estaba comiendo. Esto ya lo vimos. Un hombre demandó a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento. En verdad el problema de este muchacho se resuelve muy fácilmente, pero yo no quiero dar ideas que puedan ser peligrosas para la salud de nadie. Naciones Unidas, lenguaje inclusivo en cuanto al género, orientaciones para el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en español. O sea, de Naciones Unidas te están pidiendo que hables de una forma o de otra. Bueno, Luis Novares es un periodista, qué sé yo, de la Argentina, apoyó la legalización del aborto del Congreso diciendo la vida y la muerte son conceptos culturales. Ajá. O sea, si mi concepto cultural es que la vida de Luis Novarecio depende de que yo le meta un tiro, entonces supongo que podrá hacerlo. No sé, no me queda muy claro. Lo vimos, la muñeca zombie, miren qué linda que es. Lo vimos, muy bien, vamos a pasar rápido, vamos a definir la batalla cultural. Para definir la batalla cultural lo primero que necesitamos definir es qué es la cultura. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que esto es un elemento cultural? Esto es Shakespeare, un libro de Shakespeare. ¿Ustedes qué dirían, sinceramente? ¿Shakespeare es un elemento cultural? ¿Sí? Levanten la mano los que dicen que sí. Bien, perfecto. Esta chica es una modelo de esas que se superoperan y ha sacado una chica de Argentina. Yo no conozco los casos de acá, por eso discúlpeme, pero les traigo algún caso de acá. Esta chica es de esas modelos bien tontas, hiperoperadas, que, bueno, se le dio por escribir un libro que se llama El Grito de Victoria, porque su nombre es Victoria Cipolitatis. Yo ahora les pido, levante la mano quien piensa que esto es un elemento cultural. Sinceramente. Bien, ahora tenemos un 10 o menos, un 5% del auditorio que levantó la mano. ¿Saben por qué se da? A ver, ¿alguien levantó la mano en los dos? Perfecto, bien. Esta contradicción de que no sabemos realmente, a ver, bueno, esto es un elemento cultural, pero esto no, depende en definitiva de qué definimos nosotros por cultura. Porque la cultura tiene distintas acepciones. Tiene por lo menos 3 acepciones la palabra cultura. La vamos a ver muy rápidamente. Una acepción elitista que supone a la cultura como un marco de conocimiento elevado. Hay una jerarquía cultural donde nosotros decimos, claro, Shakespeare es sin lugar a dudas una de las grandes obras de la literatura en la historia del hombre. Entonces, ¿cómo lo podemos comparar con lo de esta chica? Entonces decimos, no, lo de esta chica en verdad no es cultura, porque planteamos una jerarquía cultural donde la cultura se obtiene mediante el cultivo del espíritu. Yo cultivo intelectualmente, y valga la redundancia, culturalmente mi espíritu para ser una persona culta. Cuando nosotros decimos a alguien, esta es una persona muy culta, estamos utilizando sin lugar a dudas una acepción elitista. Ojo, no tomemos la cosa de elitista en su sentido peyorativo. No piensen ustedes que yo estoy haciendo una crítica, yo estoy diciendo solamente cuáles son las acepciones que solemos usar. Entonces decimos, fulanito es muy culto. Nos estamos refiriendo a que tiene un grado de conocimiento sobre cuestiones elevadas. Hay una acepción estética. Vamos a dejarla para el último, la estética. Vamos a la antropológica. Siglo XIX. La acepción antropológica entiende que cultura es todo aquello que es creación humana. Todo aquello que no depende de nuestros genes, básicamente, de nuestra herencia genética. Todo aquello que, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, McDonald's es un producto cultural, sí, porque lo hacemos nosotros. Las cañerías y el sistema cloacal de Santo Domingo es algo cultural, sí, es algo cultural. El problema con esta acepción es que expande tanto el dominio de la cultura que prácticamente todo termina dentro de él, salvo la biología. Este es el concepto de cultura que, por ejemplo, está utilizando la ideología de género, pero comiéndose el concepto de biología o los elementos de la biología. Pero es un concepto válido en cuanto se defina correctamente, pero nosotros ya vamos a ver por qué no nos va a servir mucho.
La acepción estética de cultura refiere a todo aquello que no tiene utilidad práctica. Por ejemplo, un cuadro. Un cuadro es algo que no tiene utilidad práctica, que nos recrea en el ocio. El ocio no como pereza, sino como negación del negocio. De hecho, nec otium en latín es no ocio. Y otium es ocio. El descanso no es ocio. El descanso es recuperar fuerzas para volver al negocio. El ocio es no tener ningún propósito útil real. Es regocijarse en una expresión artística. Por ejemplo, yo voy a un museo y me regocijo en las obras de arte, o voy a escuchar la ópera y ¿se entiende? Esta es la acepción estética, que incluye las grandes obras de la humanidad vistas desde este punto de vista, desde el punto de vista de aquello que es inútil, que no tiene una utilidad práctica, sino que nos regocija en sí mismo. Entonces, ¿cuáles de las tres grandes acepciones vamos a utilizar nosotros para definir una batalla cultural? Sería la gran pregunta. Estamos haciendo una batalla cultural, nos quedamos con la antropológica y es demasiado amplia. Estamos pensando, por ejemplo, en el sistema cloacal de esta universidad, es parte de la cultura y nadie está haciendo una batalla por el sistema cloacal de la universidad. Nos quedamos con la acepción elitista, es demasiado reducida, porque vamos a tener en cuenta las jerarquías preestablecidas. Nos quedamos con la acepción estética, vamos a estar reduciendo la cultura a las expresiones artísticas puras. Entonces, ¿cómo defino yo cultura para que nosotros podamos entender qué es la cultura cuando hablamos de batalla cultural? Yo la defino así. Es el campo de lo intelectual y lo artístico, de cuyo seno irradian tipos particulares de ideologías, signos, valores, creencias y normas que terminan caracterizando la vida social. La cultura tiene estos elementos: ideologías, signos, valores, creencias, normas, que remiten a un campo donde lo que prevalece es lo intelectual y lo artístico. ¿Qué es una batalla? Una batalla tiene elementos constitutivos. Una batalla básicamente es un enfrentamiento, donde uno procura, o un grupo, o un individuo procura imponer su posición en un choque contra un otro. Eso es una batalla. Pero tiene distintos elementos constitutivos: estrategias, tácticas, una dirección consciente y un conflicto de cierta envergadura que lo caracterice. Para hablar de batalla necesitamos encontrar tácticas, estrategias, un conflicto de envergadura y una dirección consciente, porque si no lo que tenemos es una escaramuza, un estallido que se agota en sí mismo. ¿Qué es entonces una batalla cultural a partir de estas dos nociones? Yo lo defino así: es una batalla por la definición de los elementos hegemónicos de una cultura, donde la cultura aparece al mismo tiempo como medio y como fin de una disputa de relativa magnitud. Es una batalla por la definición de los elementos hegemónicos de una cultura, donde la cultura aparece al mismo tiempo como medio y como fin de una disputa de relativa magnitud. Voy a aclarar esto. Acá las palabras clave son medio y son fin para poder entender. Yo les hago una pregunta. Vamos a suponer que viene el ejército de un país cercano aquí, invade Santo Domingo y les impone el ejército ocupante que ustedes crean no en el Dios cristiano, sino en un nuevo Dios, o que sean ateos, vamos a poner eso. Que sean ateos. A punta de pistolas ustedes van a tener prohibido, por ejemplo, tener iglesias y llevar la cruz, etc. Eso es una batalla cultural. Estamos hablando de una batalla cultural. El fin es la cultura, porque le están modificando usted la cultura. Sí. Pero estamos hablando de una batalla cultural conforme a la definición. ¿Por qué no? Es cultural. Porque no es el medio. El medio de la batalla cultural es la propia cultura. Y eso es lo divertido de esto. Que cuando estamos hablando de batalla cultural, estamos hablando de una batalla en donde el medio es el objeto y el objeto es el medio. Los dispositivos culturales son los que se ponen en juego para modificar la propia cultura. Yo no modifico la cultura a punta de pistola, porque entonces me estoy refiriendo a un conflicto armado, no un conflicto cultural. Si yo quiero modificar la cultura, a ver, batallas hay muchas. Tenemos batallas económicas, batallas políticas,
batallas culturales, Pero el ateísmo de batallas Estado fue religiosas, cultural. etc. La batalla cultural tiene como fin y como medio de la cultura. Hoy es lo que estamos viviendo, y yo diría más, esta es la madre de todas las batallas, la modificación de la cultura a partir de la cultura. Porque si a vos te modifica la cultura un ejército ocupante, vos todavía seguís consciente de que tu cultura fue arrebatada y en algún momento podrás resistir de alguna manera. Pero si a vos te modifica la cultura desde la cultura, esa operación pasa siempre, o no siempre, pero en la mayor parte de las veces desapercibida. Esto es posible en un contexto histórico específico, que es lo que llamamos la posmodernidad. Hoy estamos viviendo la posmodernidad, que se caracteriza por algunas cuestiones estructurales que yo voy a describir muy rápidamente. En la posmodernidad se han dado cambios tecnoeconómicos que han llevado el poder a movilizarse con la velocidad de la señal electrónica. Hoy el poder se moviliza con un clic. Yo subo una foto con un clic y esa foto puede ser poder puro. Yo puedo vigilar a la gente desde el poder con internet, por ejemplo. El poder nunca tuvo tanta velocidad como hoy y ha generado un cambio muy interesante en el tipo de vigilancia que se puede ejecutar sobre nosotros. ¿Alguien de acá ha escuchado el nombre Michel Foucault? Sí. Sí, es el ídolo de los progres en general. Michel Foucault, Vigilar y Castigar, explica cómo el poder funciona en la sociedad moderna. Y él dice, el poder en la sociedad moderna funciona como en el panóptico. ¿Qué es el panóptico? Una estructura carcelaria. Esa estructura carcelaria se caracteriza por tener una torre, ya van a ver a dónde voy. Se caracteriza por tener una torre donde hay guardias que están vigilando una serie de celdas puestas en forma de circunferencia. De modo que los guardias pueden ver a todos los presos al mismo tiempo, solamente girando su cuerpo así. Pero los presos, por la disposición arquitectónica, no pueden ver a los guardias. Entonces, ¿el preso qué hace? Piensa que está siendo vigilado, pero no sabe si efectivamente hay alguien en ese momento en la torre vigilándolo. Entonces, por las dudas, el preso interioriza el poder que se aplica sobre él y se autodisciplina. Quizás en ese momento en la torre no hay nada y el preso se puede escapar, pero el preso se autodisciplina porque la arquitectura de esa sociedad, que es la cárcel, está dispuesta para que ese preso se autodiscipline. Lo que dice Foucault que entonces hay pocos que están vigilando a los muchos. Los presos son muchos, los guardias son poquitos, 2, 3, 4. ¿Esto se corresponde con el poder de hoy? No. Esto ya cambió. Y Foucault escribió esto, si mal no recuerdo, en los 60-70. Hoy el poder es el del gran hermano. ¿Qué es el poder del gran hermano? ¿Ustedes tuvieron alguna vez un reality show en este país, tipo Gran Hermano, Big Brother y todo eso? No, bueno, un reality show muy famoso donde encierran en una casa a un conjunto de personas y estamos todos mirando lo que esas personas están haciendo. ¿Sí? O algo similar por haber tenido. Todos mirando las 24 horas del día a ver qué esas personas están haciendo. El poder hoy tiene esa forma. El poder ya no es pocos vigilando muchos, sino muchos vigilando pocos. Porque nuestra vigilancia, nosotros ahora somos los guardias que estamos vigilando, mejor dicho, nosotros somos los presos, pero que estamos vigilando a los guardias, y no los guardias nos están vigilando a nosotros, sino que en nuestra vigilancia nosotros estamos interiorizando lo que son los modelos de conducta que debemos seguir, que están marcados por los pocos. Ya no hace falta la fuerza física, no hace falta mantenernos encerrados, lo que hace falta es que nos sentemos en el sillón, prendamos la televisión y vigilemos a ciertas personas específicas que van a ir moldeando el tipo de conducta, valores y creencias que nosotros tenemos que tener. Los pocos están marcando, como siempre, el hilo de nuestra conducta, pero ahora ellos no nos vigilan, sino que nosotros somos los que los vigilamos. Este es el tipo de poder que se establece en la posmodernidad gracias a los cambios tecnoeconómicos que nos han permitido estar conectados las 24 horas y que esta vigilancia sea posible. Hay un aumento exponencial en este contexto de las instituciones educativas y de su control político. Cuando usted dice, se fundaron tantas nuevas escuelas, la gente tiende a pensar automáticamente que eso es una buena noticia, porque los niños por fin van a poder ir a las escuelas. Yo les diría, es una buena noticia si la escuela enseña cosas buenas, es una mala noticia si la escuela en vez de enseñar, educar, adoctrina. El problema con la educación es que está siendo cada vez más controlada por el Estado y sus sistemas educativos fundados en sus ministerios educativos. Entonces, hay un crecimiento de las instituciones
instituciones educativas, de la cantidad de tiempo que los niños pasan en los colegios, pero hay un problema en cuanto a que además ha aumentado el control político de lo que esas instituciones enseñan. En el marco de la política hay un avance constante de organizaciones internacionales sobre la soberanía nacional. La soberanía nacional es la capacidad que tiene el Estado de regir su propio derecho interno. Hoy estamos todos sometidos, en verdad, a pautas que están bajadas desde órganos internacionales, es decir, que no han sido realmente escogidos por nuestros pueblos, sino que son grupos tecnocráticos que empiezan a bajar lobby y presión política para ir modificando el derecho de nuestros estados. Naciones Unidas es el más conocido, pero tenemos también, por ejemplo, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es parte de la OEA, un órgano de la OEA, Fondo Monetario Internacional, que por ejemplo en Argentina el año pasado nos dieron un crédito a cambio de políticas de género en el preacuerdo, la OMS, el Banco Mundial, dentro de la OMS han definido la salud integral, en función de la cual hoy se establecen, por ejemplo, las causales de aborto. Se dice, bueno, es causal de aborto si está en riesgo la salud integral de la mujer conforme a la definición que da la OMS. ¿Cuál es la definición de la salud integral de la OMS? Incluye, entre otras cosas, la salud mental y la salud social. Entonces yo me puedo hacer un aborto, por ejemplo, si yo digo que mi embarazo me perjudicó mi relación social con, digamos, no sé, mi pareja, mi padre, mi esposo, lo que fuere. O puedo decir, mire, estoy muy estresada yo por lo que es la situación del embarazo, entonces está en riesgo mi salud mental, que es parte de mi salud integral, como la definió la OMS, entonces por favor hágame un aborto. Esas son las trampas que ha abierto la OMS con esta definición tan amplia de lo que es la salud. Ha habido un aumento exponencial de ONGs con gran impacto sobre esas organizaciones internacionales. ¿De dónde sale el poder? O mejor dicho, ¿qué condiciona el poder de estas organizaciones internacionales? La capacidad de lobby y el dinero de quienes las financian, básicamente. Dentro de estas ONGs hay muchas que nosotros conocemos, por ejemplo, The Rockefeller Foundation, Ford Foundation, la IPPF, ya hemos hablado algo de esto, Planned Parenthood, la fundación de Bill y Melinda Gates, Open Society de George Soros. Fíjense el crecimiento exponencial. En 1909 había 176 ONGs con alcance internacional. En el año 1989, es decir, 80 años más tarde, 4.624. Y hoy son mucho más, desde luego. Y finalmente, lo que condiciona también la posibilidad de modificar la cultura a través de la cultura ha sido la revolución comunicativa de nuestros tiempos. En 1995 había 40 millones de usuarios de Internet en el mundo, mientras que en el año 2008 había ya 1.400 millones de usuarios de Internet en el mundo y hoy hay más de 3.585 millones de usuarios de Internet en el mundo. Esto modifica totalmente nuestras estructuras sociales, esto modifica la forma en que podemos controlar a la gente, la forma en que podemos generar cambios sociales a partir de la cultura. Les pongo un solo ejemplo, YouTube. YouTube en cada minuto se suben en él 300 horas de video. Cada minuto 300 horas de video. Se ven 3.25 mil millones de horas de video al mes. En promedio hay 1 billón de visualizaciones de video en celulares al día. Sí, estamos hablando de una maquinaria cultural que tiene más fuerza que un ejército ocupante. Entonces, quien controle esos medios comunicacionales son quienes van a controlar, en última instancia, digámoslo claramente, la mente de la gente. La batalla cultural y la batalla política. Esto es muy importante. Vamos a establecer una relación entre batalla política, batalla cultural y las fuerzas internacionales para que entendamos cuál es la importancia de lo que estamos viendo. La batalla política, ¿qué es? La batalla de los políticos que van y compiten en elecciones y se compite por el voto del pueblo, en la democracia por lo menos. La batalla cultural tiene agentes bien específicos, movimientos sociales, ONGs y think tanks. ¿Saben lo que son los think tanks? Se llama tanque de pensamiento en inglés. Son centros de estudio, básicamente. Cuando iniciamos el curso le dije, sería muy bueno que acá se hiciera un buen centro de estudio sobre estos asuntos. Y están teniendo mucho impacto. Las universidades, los colegios, los medios digitales, los medios tradicionales, la farándula, de la cual después vamos a hablar. Nosotros vamos a hacer un ejercicio. A ver, ¿cuál de estos agentes de batalla cultural piensan ustedes que nosotros tenemos a nuestro favor? ¿Qué tenemos de este listado? Medios digitales.
Lo hemos mostrado hoy con el Twitter. Bien. ¿Algo más tenemos a favor acá? Los movimientos sociales. Movimientos sociales. ¿Cuál, por ejemplo? Bien, con mis hijos no te metas, y en lugares como Argentina también la ola celeste, que es lo pro vida, los movimientos sociales pro vida. ¿Tenemos realmente algo más acá? Colegios y universidades. Bueno, yo no conozco la realidad de ustedes. En Argentina no tenemos más nada que esto. En el grueso de América Latina no tenemos ni a los colegios ni a las universidades. A mí se me censura 9 de cada 10 universidades que me han aceptado ingresar a dar una conferencia. 2 o 3 días antes me la dan de baja, por no decir 2 o 3 horas antes. En general no hay. Iglesias, muy bien, excelente, y no aparece, yo no lo puse. Excelente. Iglesias, sí, las iglesias las tenemos de nuestro lado. Y son agentes de batalla cultural sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué tenemos? A mi juicio tenemos movimientos sociales, o mi hijo no te metas y la ola celeste. Tenemos medios digitales, porque nos hemos tenido que acostumbrar a hacer algo en el terreno de la comunicación, dada nuestra ausencia en los medios tradicionales. Y tenemos las iglesias. Perfecto. Ahora, a mi juicio el resto en América Latina, no sé aquí puntualmente, pero yo diría que en América Latina, haciendo un balance, no tenemos ni universidades, ni ONGs, ni think tanks, ni colegios, ni farándula. Yo no creo que la tengamos. Ahora bien, de acá, de esta lucha por un punto cultural específico, de esta lucha, va a resultar un input, va a resultar un producto que ingresa en la batalla política. Ese producto se llama opinión pública. La opinión pública es el producto que ingresa en la batalla política y se procesa en la batalla política como batalla electoral. El político necesita saber a ver qué quiere la gente para ofrecer eso, porque de eso se trata la democracia por lo menos. Entonces, ¿qué hace? Chequea. ¿Qué chequea? Una abstracción llamada opinión pública, que es el resultado de esta batalla cultural. Y al mismo tiempo, esta batalla política, donde está el Estado como agente, está bajo la presión de fuerzas internacionales que le dicen: oiga, legalice el aborto, oiga, legalice las 3 causales, oiga, legalice o lleve adelante estos planes con perspectiva de género en educación sexual integral. ¿Por qué? Porque si lo decimos nosotros, somos de la ONU, somos buena gente, nosotros somos muy buenos, entonces por favor hágalo. Y además, si quiere el respaldo internacional para su gobierno o quiere tomar ciertos créditos, va a necesitar hacerlo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ya nos empieza a dar la pista de lo que nosotros tenemos que hacer. Esto tiene implicancias prácticas muy importantes. Nosotros no tenemos control acá arriba. ¿Podemos tenerlo? ¿Podemos hacerlo hoy ahí arriba? No lo hemos hecho hasta ahora, pero este año en Medellín hay que hacerlo. En la OEA, por ejemplo, este año los pro vida y los pro familia fueron más que los LGBT y las feministas. Entonces, ya sabemos que acá hay algo donde nosotros tenemos que meternos. La OEA, por ejemplo, la ONU, pero que, siendo sinceros, hoy no están en nuestras manos. Acá abajo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo dije al inicio, se puede hacer un think tank acá, con gente de la academia que diga: yo quiero prestar un poco de mi tiempo para estudiar estas cuestiones en República Dominicana. Cuando la idea es que de este curso salga gente entrenada y gente que se siga preparando, ese es el ideal nuestro por lo menos, tratar de empezar a meterse en los medios tradicionales. Así es. ¿Cómo? Primero que nada a través de los medios digitales. Hay que aprender a usarlos. ¿Cómo se los usa? Como los usamos hoy, por ejemplo. Pero este es el puente para entrar en los medios tradicionales. Los colegios, ¿cómo se los influye? Con mis hijos no te metas. Con este movimiento social tan maravilloso que ha nacido en el Perú, influimos en los colegios. Y las universidades es lo más complicado hoy en día de influir en América Latina, porque es la trinchera, es el cuartel general de esta gente, y hoy las universidades realmente son bastante peligrosas en muchos lugares de América Latina. O sea que todavía esto está bastante alejado, pero un cambio de pensamiento puede empezar a influir sobre la universidad. Todo esto va a terminar influyendo sobre los políticos. Además, si podemos armar un partido político, por ejemplo, no sería mala idea en donde se pueda hacerlo. ¿Por qué no? Este cuadro yo creo que nos brinda un panorama estratégico de cosas que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque hemos comprendido la importancia de definir la opinión pública a través de la batalla cultural
hemos aprendido la importancia del lobby internacional y hemos aprendido cuál es la regla de la batalla política, que es la democracia. Hay dos formas de conseguir la democracia, una forma ideológica y una forma realista. La forma ideológica, ¿qué nos dice? ¿Qué es la democracia? A ver, ¿qué les suena a ustedes? La primera idea. El consenso de la Ahí mayoría. está. ¿Cómo dijo? Gobierno del pueblo. Gobierno del pueblo. Eso es perfecto. Eso es etimológicamente lo que significa democracia. Demos es el pueblo. Y kratos, griego, ¿no? Es el poder del pueblo. El pueblo como objeto y como sujeto del poder. El pueblo que ejerce sobre el pueblo que ejerce sobre sí mismo el poder. Eso es la democracia como ideología. Vamos a la realidad. ¿Qué es la democracia como realidad? Es un sistema político en donde un grupo de personas compiten por el voto popular para representar a esas personas durante X cantidad de tiempo. La democracia es un sistema político en el cual un grupo de personas compiten por el voto popular y tiene una periodicidad esa representación. Eso es como realidad. Si nosotros comprendemos la democracia como realidad, vamos a comprender el poder que realmente tiene nuestro voto. Porque nuestro voto es el objeto de competencia de los políticos en la democracia. Nuestro voto vale. ¿Cuánto vale nuestro voto? Un día. Un día. Rousseau. Sí. Muy bien. Contrato social. El contrato social. Un día, dice Rousseau. Está muy bien. Dura un día, es cierto, pero nosotros también tenemos el voto como una amenaza para hacerlo durar un poco más de un día. Porque si la elección es cada ¿cuántos años acá? ¿4 años? Cada 4 años el político realmente va a estar un poco sujeto a querer ser reelecto, y de eso saben muy bien ustedes. No se ofendan, ¿no? Yo no debería hablar sobre política en otros países, pido disculpas. Entonces el voto, es cierto, es un poder de un día. Pero ¿cuánto vale mi? Pero también es un poder a largo plazo en cuanto que es una amenaza latente. Ahora, ¿cuánto vale realmente mi voto? Un voto. ¿Cuántos dominicanos hay? 10 millones, ¿no? 10 millones. Supongamos que votan 5. 7.5 votan. 70 y pico de personas. 5. Ok. Sí. 3 millones. ¿Cuánto vale? Ok, a ver, acá dice más o menos. No importa. 3 millones. ¿Cuánto vale tu voto entonces? Ahí está. Vale 1 sobre 3 millones. ¿Eso vale algo? No vale nada. Falta la próxima elección y yo te puedo asegurar que el resultado es exactamente el mismo. Falta, típico que falta, y va a ver que tu voto no va a cambiar nada. Ahora, tu voto. Pero si tu voto se articula con el voto de 30 personas más, ¿cambia algo si 30 personas faltan a la elección ese día o votan a los mismos porque se pusieron de acuerdo? No, 30 personas no. No va al senador por un voto. Depende. Sería muy raro que una elección esté a 30 votos de distancia uno de otro. Que si dicen que son 62 años, no 62. O sea, tendría que haber que hay un 0.0001%. No lo veo. Ahora, si en vez de 30 vos lográs un movimiento social que se imponga con 300.000 personas en la calle, ¿tiene ya efecto político? Claro. Entonces, acá hay que entender así a la política. La política es una cuestión de relaciones de fuerza. La relación de fuerza en la democracia depende del número. La democracia es el gobierno del número, en cuanto a que necesitas del número para llegar al poder. Y hay que chantajear en cierta forma, hay que apretar en cierta forma a los políticos diciéndoles, oiga, usted necesita de mi voto. Mi voto se ha articulado, ¿se acuerdan del concepto? Se ha articulado con toda esta otra gente que nosotros vamos a votar a quien asegure, por ejemplo, que el aborto no va a entrar en República Dominicana. O que la educación sexual va a ser respetada en sus términos científicos y la educación moral será algo que corresponderá a los padres de familia. Si somos 30 no sirve de nada, si somos uno menos, si somos muchos sí, porque la democracia es el gobierno de los muchos. Entonces, por eso son importantes
importantes todas estas reflexiones para que empezamos a pensar estratégicamente. Los políticos son esclavos de la opinión pública. Por un lado, hay dos caras de la moneda, cuidado. Por un lado son esclavos de la opinión pública. ¿Saben quién es ella? Theresa May, primera ministra de... Inglaterra. Ok, de Gran Bretaña. Claro. Ella renunció. Muy bien. Theresa May tiene un brazalete. ¿Llegan a ver quién aparece en el brazalete? Frida Kahlo. Frida Kahlo. Ustedes saben de qué... Bueno, es el icono feminista actual, ¿no? O uno de los iconos feministas actuales. ¿Ustedes saben de qué partido es Theresa May? ¿El conservador? Claro, y uno dice, la representante de la derecha en Reino Unido, en Gran Bretaña, con un brazalete de Frida Kahlo. ¿Por qué se lo puso? Porque piensa que así va a agradar a una porción del electorado. Los políticos son cazadores de votos. No confiemos en la ideología de los políticos. ¿Hay políticos con buenas intenciones y con buenas ideas? Sí los hay. ¿Cuántos son? Yo personalmente pienso que son la minoría. Y trato de pensar a la política como si fuesen ninguno de ellos. Porque así voy a poder pensar racionalmente y voy a tratar de tener un intercambio racional. ¿Querés el voto? Entonces yo necesito la seguridad. Acá tenemos a Macri, que se supone que representa que a la izquierda o a la centro derecha en Argentina. Se supone que la centro derecha para mí es más de izquierda que otra cosa, pero será que yo soy muy de la derecha, así que no sé. Pero Macri lanzó esta remera o esta playera, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Playera? Camiseta, donde aparece su cara vestido como el Che Guevara, luqueado tipo como el Che Guevara, ¿no? ¿Por qué hizo esto? Y porque pensó que así iba a agradar a los jóvenes y que iba a mostrarse muy revolucionario. Entonces le mataron de risa y estuvo muy bien que se lo dieran, pero esto es lo que hacen los políticos. Tratan de agradar al público que ellos piensan que necesitan. Si nosotros nos escondemos en nuestra casa, esta gente nos va a tratar de ganarse nuestra simpatía, porque para ellos no vamos a existir. En cambio, las feministas se mueven, los guevaristas se mueven y entonces logran esto. Pero por otra parte, cuando los políticos llegan al poder, no solamente son esclavos de la opinión pública, sino que son digitadores de la opinión pública también. Fíjense, convenio con la Fundación Huésped en la Argentina, mientras debatíamos el aborto, el gobierno firmó un convenio con la Fundación Huésped, que es la fundación de Planned Parenthood en la Argentina, para que ellos diagramen los programas de educación sexual integral en nuestro país. Esto es el gobierno que dice, yo quiero que esta sea la opinión pública, entonces hago esto. Familia, modelo para desarmar, un programa también del gobierno nacional. La familia no es un modelo para auxiliar o una institución basal en la cual auxiliar, sino que es un modelo para desarmar. ¿Desde dónde? Desde el auspicio de la Presidencia de la Nación. Entonces también esta gente lo que hace es digitar la opinión pública y por eso necesitamos en el poder gente buena. Y para eso nosotros tenemos que poner las pilas para tener un poder político que no sea suficiente para poder poner a esa gente ahí. Estrategias y tácticas de la batalla cultural. Esto lo vamos a ver con muchas cuestiones relativas al aborto sobre todo. Uno, modificación del pensamiento a través del lenguaje. Ya hemos hablado que las palabras son importantes, no podemos tener pensamientos significativos y conscientes si no utilizamos palabras. Traten de pensar algo más o menos significativo en este momento sin usar palabras y va a darse cuenta que no va a poder. Entonces yo puedo modificar su pensamiento modificando las palabras que usted usa. Ya hablé sobre todes. Vamos a que creo que no lo había tocado, sí lo toqué, no. En The Telegraph nos informan que las escuelas en Francia, por orden gubernamental, han reemplazado la palabra madre y padre por paternidad 1 y paternidad 2. ¿Cuál va a ser la 1 y cuál va a ser la 2? Dígame, ustedes tienen el domingo que viene el Día del Padre, ¿no? Sí, mañana, pasado mañana, mañana. El otro. Bueno, ¿y qué es eso? ¿El día de qué en Francia? Fíjense que ya introduje un conflicto. Fíjense, algo tan simple como antes Día del Padre y Día de la Madre, una pregunta tan simple ya ingresé aquí un conflicto. Hay quienes dicen del 1, acá lo dijo ella, el 1, y yo podría decir, ¿por qué del 1? Sos una sexista, una machista o algo así, porque el 1 está por sobre el 2. Y hay por allá alguien que dijo el 2 y ya no tenemos un acuerdo claro. Pero ¿qué hay aquí en el fondo? En el fondo lo que hay es la idea de quitar de medio la concepción de los niños sobre que su existencia depende de tener un padre y una madre que los han gestado. Pues si tenemos 1 y 2, el 1 y 2 puede ser cualquier cosa.
En cambio, si decimos padre, madre, sabemos que vos necesitas de los dos sexos para existir, básicamente. Esto ya lo vimos. Fíjense en las palabras. Interrupción. ¿Qué es la interrupción voluntaria del embarazo? Asesinato. El aborto. Asesinato. Exactamente, es el asesinato prenatal, el asesinato antes del nacimiento. Pero fíjense qué lindo que suena así, interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué es la interrupción? La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. El cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Es decir, yo por ejemplo, vamos a suponer, tengo ganas de ir al baño y como no estamos en Suecia, lo hago de pie, entonces vuelvo rápido, ¿no? Entonces, yo interrumpí la clase porque después la reanudo. Lo que se interrumpe es lo que después es pasible de ser reanudado. En un partido de fútbol, cuando entre los hinchas, los barra bravas se pelean, el árbitro puede interrumpir el partido hasta que la policía intervenga y después reanuda el partido. Y al día siguiente, en el periódico sale: el partido se interrumpió durante 15 minutos por tal incidente. Ahora, en el embarazo, ¿existe la interrupción? No, la palabra apropiada en todo caso sería la terminación. Porque la terminación no tiene retorno, la interrupción sí. Entonces, si estamos hablando de la terminación de un ser humano por nacer, cuando decimos terminación de la vida de manera provocada, ¿qué estamos definiendo? Asesinato. La terminación provocada de la vida es un asesinato. La interrupción voluntaria del embarazo es algo que suena sumamente agradable al oído. Hoy, un ejemplo que no puse, pero se está hablando de la pedofilia en clave del sexo intergeneracional. Otra vez, es mucho más agradable decir, bueno, esta persona tiene una orientación hacia el sexo intergeneracional, que decir, esta persona es un pedófilo. Fíjense esto, Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Conocen esa ONG? Está en muchos lugares. Yo no sé si acá está en Argentina, por ejemplo. Esto es batalla lingüística, pero clarísimo el ejemplo. Católicas por el Derecho a Decidir. ¿A decidir qué? Pregúntale de qué patrón. El aborto. A decidir si tu hijo va a vivir o si tu hijo va a morir. No a decidir si vas a ser madre o no, porque una mujer embarazada ya es madre. Lo que puede decidir es si va a ser madre de un chico vivo o de un chico muerto. Y quien decide si va a ser madre de un chico vivo o de un chico muerto porque adopta la capacidad de poder matarlo, no es una buena madre. Entonces, católicas por el derecho a abortar, a decidir sobre el aborto. Y esto introduce un ruido muy interesante dentro del catolicismo. Porque nosotros tenemos la idea, el católico está en contra del aborto, pero puede haber católicas, mirá las católicas por el derecho al aborto, que están a favor del aborto. Entonces yo soy católica y digo, bueno, esta es una posibilidad para mí. Esto yo puedo ser católica y abortista al mismo tiempo porque existe una ONG que está financiada, entre otras cosas, por ejemplo, por Bill Gates y por la IPPF, que, bueno, permite a una católica estar a favor del aborto. La verdad es que no son católicas, se han infiltrado muy bien, eso es lo que han hecho. Fíjense cómo titulan: ni una menos por violencia machista, ni una menos por abortos clandestinos. ¿Qué están haciendo ahí? Están planteando una relación equivalencial. ¿Entre qué cosas? Entre la capacidad de repudiar a un hombre que golpea a una mujer y la necesidad de legalizar el aborto. ¿Querés repudiar a un hombre que golpea a una mujer? Pues entonces al mismo tiempo, pedir por el aborto. Todo dentro de un mismo paquete, es como un combo de McDonald's, dámelo con papas fritas, ¿no? Y así es como juegan. Entonces la mujer que dice, bueno, sí, yo la verdad estoy en contra de los hombres, o los hombres como yo también estamos en contra de los hombres que golpean a las mujeres, pero bueno, y acá también se supone que necesitamos estar a favor de la legalización del aborto. Modificación de la percepción de la realidad a través de los números. Vimos algunos ejemplos lingüísticos, vamos a ver algunos ejemplos de números. Lo primero que hacen son datos falsos. Voy a poner el caso argentino, que es, yo creo, el arquetípico de América Latina en este momento, y aparte es el que me corresponde. En Argentina se dijo que necesitábamos legalizar el aborto porque se producían 500.000 abortos por año. Esto es lo que todos nos dijeron, incluyendo el ministro de Salud. 500.000 mujeres abortan clandestinamente por año, la iglesia lo ignora y sobreactúa, siempre es contra la iglesia el objeto de ataque, ¿no? Ahora, ¿cuál es la verdad de esto? ¿Cómo nosotros podemos desarmar? Yo les voy a dar algunos trucos, porque ustedes lo van a tener que hacer acá en algún momento, y si se forma un tanque de pensamiento, un centro de estudios, estos son algunos trucos que uno puede usar. No podemos saber cuántas cantidades de abortos
por año, porque evidentemente es una práctica ilegal y uno nunca va a tener la certeza de ese número. Pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos usar la lógica, comparándolo al aborto ¿con qué? Con la cantidad de nacidos. Entonces, ¿cuánta gente nace en Argentina? Alrededor de 700.000 por año. Es lógico entonces tener, vamos a sumar, 700.000 nacidos, o sea que siguen con su embarazo las mujeres, y que 500.000 abortan al hijo, son embarazos por año 1.200.000. La conclusión de esto es de 500.000 abortos, representa en este número el 41% de los embarazos. ¿Es lógico pensar que el 41% de los embarazos terminan en un aborto? No. No es lógico porque no pasa en ningún país del mundo. Las cifras, incluso en los países más abortistas del mundo, están muy por debajo de esta cifra. Entonces fíjense cómo el Estado salió a mentir con una cifra para que uno dijera, ay, bueno, no, mira, esto pasa mucho, entonces tenemos que legalizarlo. Lo cual, de todas formas, si fuera cierto, vamos a suponer que la cifra es cierta, no significa que haya que legalizar lo que ocurre. Podemos tener, por ejemplo, un año donde los robos se incrementaron exponencialmente y no, por eso vamos a legalizar el robo. No se debe legalizar aquello que está mal, independientemente de si el mal tenga una frecuencia más alta o más baja. Yo no puedo, por ejemplo, decir, vamos a legalizar los robos a los bancos porque se están produciendo muchos robos a banco y el ladrón que quiere ingresar al banco pone en riesgo su vida porque el policía le puede disparar. Entonces vamos a poner una ley para que él ingrese y diga, oiga, yo vengo a robar el banco. Los policías abren sus puertas, abren la caja fuerte y le dejan todo para evitar los riesgos intrínsecos de una práctica criminal. Lo que tiene que hacer el Estado es penalizar lo malo, lo que viola los derechos de los terceros, mucho más porque se trata de la vida, y permitir todo lo que no está prohibido. Datos falsos. Son miles las mujeres que mueren por abortos clandestinos y ni la Iglesia ni el Estado quieren hacerse cargo. Esto se dijo constantemente, miles de mujeres mueren por año. Este es el travesti más famoso de la Argentina, se llama Florencia de la B, es su nombre de fantasía por lo menos. Dice, en nuestro país mueren 54 mujeres por minuto por abortos clandestinos. Esto fue replicado por toda la farándula, por todos estos periodistas de espectáculos, ¿vieron? Bueno, fíjense, este lo siguen 3.1 millones de personas. Y este, con 3.1 millones de personas, citó el movimiento que se armó con las actrices, es muy fuerte, mueren 54 mujeres por minuto, dice Florencia de la B. Así actúa la farándula, ¿se acuerdan que hablábamos de eso recién? Así actúa, va Diario Clarín, 54 mujeres por minuto clandestinos mueren, etc. ¿Cuál sería la conclusión de esto? Sí, pues es cierto número. A ver, 54 por 60 minutos que tiene una hora, por 24 horas que tiene un día, por 365 días que tiene un año, son 28.382.400 mujeres por año. No tenemos esa cantidad de mujeres en la Argentina. Yo no saqué esa cuenta también. Yo lo vi. No, pero se hicieron eco de eso. El problema es que hay gente que no hace esta operación, ¿no? Yo porque soy un obsesivo con esta operación, pero hay gente que lee esto y dice, ay, qué bárbaro, no sé, hay que legalizar ya el aborto. Mirá lo que dijo Florencia de la B, que además lo puede decir, él fue a hablar al Congreso de la Nación y fueron todos los medios a cubrirlo. Cuando iba un genetista, un biólogo, lo que fuere, un científico, no iba nadie. No iba nadie, nadie se enteraba de lo que decía la gente de la ciencia. Todos nos enterábamos de estas cosas. Espectáculos, o sea, fue un espectáculo. El debate del aborto fue un espectáculo. ¿Cuál fue la verdad? Bueno, nosotros recurrimos a los números oficiales del Estado. El dato de mujeres muertas en abortos ilegales sí se puede conocer, por lo menos en Argentina, porque cuando vos tenés una muerte sospechosa, haces todas las cuestiones forenses para saber cuál fue la causa. Y esas cosas no son fáciles de manipular, digamos. ¿Cuántas fueron? Bueno, acá no se lee muy bien, vamos a ver si acá, pero la cantidad de abortos, acá está. A ver, un segundito. Bien, acá dice embarazo terminado en aborto, total de cantidad de muertes terminadas en aborto, 43. En un año, frente a 28 millones no sé cuánto, 43. Ahora bien, ¿qué hizo esta gente? Pues esta gente es muy inteligente, ¿eh? Dijeron que, ok, no vamos a hablar más de números, pero vamos a cambiar el discurso. Ahora el discurso es, el aborto es
la principal causa de muerte materna en la Argentina. Porque si uno ve esta lista, dentro de las causas, el 43 es el más grande de todos los números que no están desagregados. Acá tenemos causas obstetricias directas, 135, pero están desagregados en distintos tipos. El 43 es el más grande de todo el listado, de las desagregadas. Entonces, esto les permitió decir, oigan, ok, no vamos a hablar más de números, pero suena tan impactante como lo anterior. Es decir, el aborto es la principal causa de muerte materna en la Argentina. Vos no sabés a qué número se está refiriendo, pero vos te imaginás miles. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? O un grupo de personas, yo no estuve en ese grupo de personas, pero fueron al ministerio y pidieron, oiga, desagrégueme, por favor, los embarazos terminados en aborto. ¿Cuántos fueron espontáneos y cuántos fueron provocados? Lo que obligó a esto. El Ministerio de Salud admite que el aborto no es la primera causa de muerte materna. Igual que aquí, pero aquí no lo tenían, yo se lo di a él. Porque cuando desagregamos eso, nos da 31. Es decir, 31 mujeres murieron en la Argentina por abortos ilegales en el último año del cual se tenía datos que era del 2016, esto fue en 2018, ya tenemos los números del 2017, ya se lo voy a mostrar. Pero fíjense la picardía que uno tiene que tener todo el tiempo porque está frente a gente que tiene esa picardía. Entonces uno tiene que estar alerta y para eso los centros de pensamiento son indispensables. El último dato que se tiene en la Argentina es del año 2017, que salió este año, donde nos comenta que los embarazos terminados en aborto, las muertes terminadas en las muertes por abortos producidos, por abortos inducidos, son 19. Por aquí anda el 19, acá está. Son 19. O sea que esto está bajando sin haber legalizado el aborto. No hay una urgencia de salud pública. La urgencia de salud pública, en todo caso, es por otros temas de los cuales nadie habla, no existe ningún pañuelito de ningún color en la Argentina, que son estas. Tumor maligno de mama, 6.049 muertes en el año. Tumor maligno del cuello del útero, 1.216. Tumor maligno del útero, parte no especificada, 1.295, y así podemos seguir. En el último año, más de 500 mujeres murieron de hambre en la Argentina, frente a 19 muertes por aborto. Y toda la energía del Estado y la sociedad está puesta en la legalización del aborto porque se nos dijo que era el principal problema de la salud que tenía el país. Entonces, fíjense la manipulación numérica, como tiene también su pata muy importante en esta batalla cultural. Farandulización de los debates. Algo ya hemos dicho. Esta gente está farandulizando los debates. ¿Qué es la farándula? La farándula es un conjunto de gente que o canta bien, o actúa bien, o hace como que canta bien y hace como que actúa bien, como que canta bien y como que actúan bien. Y nosotros, muchas veces, decimos que le concedemos una suerte de poder especial o de autoridad a la hora de opinar de cualquier tema. Entonces vos tenés, una fulanita que actúa en la telenovela y es famosa y dice, yo estoy a favor del aborto porque hay una crisis en la salud pública por el aborto. Entonces la gente dice, fulanita lo dijo. Bueno, debe ser cierto porque actúa muy bien en esa novela. La gente suele pensar así. La gente suele pensar así y esta gente que está llevando adelante esta batalla cultural sabe eso. Por eso yo puse la farándula destacadamente como un agente de la batalla cultural. Les voy a poner un ejemplo también que tiene que ver con esto. Esta es la actriz y cantante, o eso dice ser ella por lo menos, más importante de la Argentina, se llama Lali Espósito. Se llama Lali Espósito y ella a donde va, ella es muy seguida realmente por las chicas de entre 11 más o menos, o 10 años y 16, 17 años. Muy seguida. Hace poco sacó una canción con Thalía. A donde va con el pañuelo verde, que es el símbolo del aborto. Esto es en los Grammys Latinos del año pasado. ¿Qué significa en este contexto ese pañuelo? ¿Significa simplemente aborto legal? No, significa mucho más que eso, porque quien lo está sosteniendo significa mucho más que aborto legal. Esto significa, para ser tan linda, tan exitosa, tan cool, a estar tan a la onda como Lali Espósito, vos también vas a necesitar, entre otras cosas, para parecerte a ella, usar el pañuelo verde que ella usa. Y hoy en Argentina tenemos precisamente a niñas que tienen, 12, 11, 9 años incluso, con pañuelos verdes por todos lados. Y uno va y le dice, ¿sabes lo que es un aborto? No tiene la más remota idea, pero lo usa porque es algo que se ha puesto de moda.
Este, no sé si lo ubica, Marcelo Tinelli es el más conocido de los conductores de Argentina. Pidió disculpas y dijo que ahora será feminista. Perdónenme, voy a ser feminista, se lo juro. Nunca imaginé que después de 29 años iba a tener que arrancar de cero, dice. Claro, porque él hacía muchos chistes con mujeres y entonces ahora se ha dado cuenta que su carrera está en riesgo y ha pedido perdón y ha dicho, admítanme en el nuevo mundo, les juro que no lo vuelvo a hacer más. Fue sin querer queriendo, como dice el Chavo del 8, ¿no? Fíjense, en Estados Unidos, esto es algo global, es decir, son estrategias que se usan en todos lados, solamente que puede cambiar la simbología. En Estados Unidos no van a usar un pañuelo verde porque tienen el aborto legalizado desde qué año, ¿se acuerdan? El 73. Roe versus Wade. Acá, ¿qué usan las actrices de Hollywood que van a recibir sus Oscars? Muchas de ellas están usando un prendedor o un pin. ¿Qué es ese pin? Es el logo de la Planned Parenthood. La Planned Parenthood, para que ustedes se den una idea, la versión internacional tiene 66.000 clínicas adheridas a su red. 66.000 clínicas abortistas adheridas a su red. McDonald's en el mundo hay 33.900 sucursales. Estás hablando del doble de clínicas abortistas en comparación con la más grande de todas las comidas rápidas del mundo, McDonald's. Cuando el aborto no cuesta lo mismo que un paquete de papas fritas, una Big Mac o una cajita feliz. Esto es un gran negocio. El aborto es un gran negocio. Y nosotros muchas veces comemos el cuento del eslogan que dice aborto legal, seguro y gratuito. No hay nada en este mundo que sea gratis salvo el aire que uno respira. Que el Estado lo esté pagando significa dos cosas. Número uno, que lo que lo estamos pagando realmente somos los que pagamos impuestos, porque el Estado no produce dinero, uno le da dinero al Estado en forma de impuestos. Número dos, que hay alguien que está cobrando por los abortos, porque hacer un aborto cuesta plata, desde todo punto de vista. Entonces, ¿qué hay detrás del aborto? ¿Hay algo gratuito realmente? No, hay algo que termina pagando el pueblo y que una industria de la muerte se termina llevando ese dinero a cambio de asesinar seres humanos por nacer. El villancico feminista con el que Miley Cyrus los ha conquistado. ¿Saben quién es Miley Cyrus, no? El ídolo pop, bueno. El programa de Jimmy Fallon, uno de los más vistos de todos Estados Unidos, nos ha conquistado, ¿no? Con un villancico feminista. Y hace poco lanzó esta foto en su Instagram donde aparece lamiendo un pastel que dice aborto es salud. Es cuidado de salud. Aborto es cuidado de salud, pues salud. Díganme si el aborto es salud, ¿qué es el embarazo? Eso es lo que se está empezando a imponer hoy. La idea del aborto es salud, lo contrario del aborto es el embarazo que sigue su curso naturalmente, entonces ¿qué es el aborto? Es salud y el embarazo es la enfermedad. ¿Quién produjo esta sesión fotográfica? Planned Parenthood. ¿Quién lo dice? Yo no, lo dice ella al pie de la foto. Bueno, finalmente supimos que ella robó la idea, o Planned Parenthood robó la idea de una página que se llama The Sweet Feminist, que hace pasteles abortistas, básicamente, y fíjense que es muy parecido. Entonces ahora la dueña de esta página, de lo que todo esto se trata, está pidiendo dinero. Bueno, no voy a leerles todo, pero está pidiendo jugoso dinero porque dice que le han robado su propiedad intelectual. Scarlett Johansson, la conocen de Hollywood, ha filmado un video a favor de Planned Parenthood que fue subida en la propia red de Planned Parenthood. Acá tenemos a Lena de Netflix, una gran actriz de Netflix, una playera que dice Lena ama Planned Parenthood en sus redes sociales. Esto fue Netflix en Argentina, de un día para otro, cuando te metías en tu Facebook te aparecía de golpe un video producido por Netflix con sus actrices llamando a las mujeres argentinas directamente. Oigan, mujeres argentinas, sigan peleando por el aborto. Esa fue la consigna de Netflix. Puso a su producción, a sus actores, a sus actrices, mejor dicho, graba esto y vos te metías en tu cuenta y te aparecía. Entonces, si vos sos mujer, no tenés muy claro el tema y te aparecen tus ídolos en la pantalla de Netflix, que lo ves todas las noches en las series que a vos te gustan, decís, ay, mi ídolo me está pidiendo, yo soy una mujer argentina, me está pidiendo que yo pelee por el aborto. Y bueno, lo voy a considerar por lo menos. Espiral del silencio. Mientras tanto, ¿qué pasa con nosotros? Nos enredan en una espiral del silencio donde estamos permanentemente autocensurados. Esto es un concepto muy interesante de una politóloga alemana, Noel Neumann. ¿Qué es la espiral del silencio? Lo voy a decir dos veces porque a veces suena enredado. La espiral del silencio ocurre de la siguiente forma. Si yo percibo que mi opinión es parte de la opinión
opinión percibida como minoritaria, yo voy a tender a callarme la boca. Regreso. Si yo percibo que mi opinión es parte de la opinión percibida como minoritaria, yo voy a tender a callarme la boca. Si yo percibo que mi opinión es parte de la opinión percibida como mayoritaria, voy a tender a hablar en voz alta, porque voy a estar seguro de que todos van a estar de acuerdo conmigo y no voy a ser expulsado del rebaño. El hombre es un animal social que no le gusta ser expulsado del rebaño. Entonces, ¿qué hace? Busca la conformidad social. Esto lo probó muy bien un psicólogo social llamado Solomon Asch, que hizo el siguiente experimento muy interesante. Fíjense, él conformó varios grupos de 8 personas cada grupo. Entre esas 8 personas había 7 cómplices del investigador. Había uno que era el verdadero sujeto de investigación, a quien se estaba investigando. La rata de laboratorio era uno de los 8. Los otros 7 eran cómplices de Asch. Entonces Asch juntaba a los 8 y les decía, bueno, el ejercicio es muy simple. Dígame, en esta cartilla, donde usted verá 3 segmentos, 3 líneas, A, B y C, ¿cuál de ellas se parece más a esta otra cartilla, a este otro segmento que está en esta otra cartilla? ¿Qué dirían ustedes? La B. Es unánime, la C, ¿no? De hecho, es la respuesta correcta, es la que más se parece, la C. Pero Asch estaba investigando la presión social sobre las opiniones personales, incluso aquellas opiniones que son autoevidentes, como esta. Entonces, ¿qué hacía? Al sujeto de prueba lo ponía al último. Y iba por orden, no les preguntaba como yo todos al mismo tiempo. Los 7 anteriores, que eran cómplices del investigador, estaban entrenados para decir una incorrecta. Por ejemplo, es B, es B. Entonces, uno dice, es B. Ok, el que sigue. Sí, obviamente es B. El que sigue, pero por supuesto, está clarísimo, es B. El que sigue, sí es B, así 7 veces. Llega al octavo, que es el que verdaderamente se estaba poniendo a prueba, y en el 80% de los grupos, la respuesta escogida era incorrecta. ¿Por qué escogían la respuesta incorrecta? Para no desentonar con el rebaño. ¿Qué prueba eso? Que nosotros somos animales que buscamos la conformidad del rebaño en cuanto a las opiniones que el rebaño tiene o nosotros percibimos que tiene, porque esta era una opinión incorrecta y fabricada por el investigador. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque esta es la forma con la que más nos manipulan los medios de comunicación actualmente. Nos quieren hacer pasar a nosotros como una minoría para que nos autosilenciemos, porque si nos autopercibimos, ya que estamos en la clave de la autopercepción, como una minoría nos vamos a enredar en la espiral del silencio y vamos a tender a dar o respuestas incorrectas o vamos por lo menos a tender a callarnos la boca. Contrariamente, están jugando a favor de todo lo que es el lobby LGBT, el feminismo y el abortismo, haciéndolos ver como una mayoría para que ellos se envalentonen y hablen más fuerte cada vez. Mientras nosotros, que somos más, hablamos cada vez más despacito, ellos que son menos hablan cada vez más fuerte. Y es sabido que hace más ruido una persona gritando que 1000 callando. Entonces están jugando de esta forma con nosotros. Iba a decir algo más sobre esto, pero creo que está claro que las consecuencias son estas. Las consecuencias, como les digo, son nenitas de cuando tienen 12 años más o menos. En Argentina esto se ve a diario. En Argentina tenés una revista de moda teenager que se llama TKM, que tiene títulos como este, del pañuelo a la moda, el verde se apoderó de todo, lo que hablábamos hace un rato. Si usas un pañuelo celeste, no solamente no estás a la moda, sino que vas a estar en peligro, como esta chica que es lesbiana. Y esto hay que aclararlo. Cuando nosotros hablamos contra la ideología de género, no estamos hablando contra las orientaciones sexuales de nadie. Estamos hablando contra una ideología que instrumentaliza políticamente las orientaciones sexuales de las personas. No estamos atacando al homosexual. De hecho, hay muchos homosexuales en contra de la ideología de género. Hay muchísimos. De la misma forma, hay muchísimos heterosexuales a favor de la ideología de género, empezando por sus propios financistas. Y esta chica, que es homosexual, salió a la calle con su pañuelo celeste, provida, porque ella es provida, la tiraron al piso entre 5 feministas y le patearon la cabeza, básicamente. Entonces se fotografió con sus heridas y contando su historia. ¿Cuáles son los incentivos que ella tiene para seguir usando su pañuelo celeste? Ninguno. Así te van enredando la espiral del silencio. Te vas callando la boca cuando la verdad, en un informe global de Ipsos, que es una encuestadora mundial muy importante, de las más importantes,
importantes, se reveló que prácticamente 7 de cada 10 argentinas no se considera feminista. En el país más feminista de toda América Latina, 7 de cada 10 mujeres no se considera feminista. Y sin embargo, cuando uno prende la televisión o ve los medios, todo es feminismo. Armar una marcha pro vida o armar con mis hijos no te metas, anda a marchar y en general no vas a tener los medios de comunicación. Si los tenés, van a ir a sacar la peor fotografía que puedan sacar, donde menos gente se vea y te van a dar algún espacio muy subalterno. Ahora, armá tu marcha feminista, tu marcha abortista, tu marcha LGBT, y aunque seas 40 personas, vas a tener ahí a todos los medios de comunicación sacando las mejores fotografías y seguramente vas a hacer también tapa de portada, foto de portada. Bueno, ¿cuál es la verdad del aborto en Argentina, por ejemplo? Y esto es interesante que se haga acá también para ir marcando en la opinión pública la cuestión con números. La verdad es que entre hombres el 50% está en contra del aborto contra un 32% que está a favor y un 18% que no tiene posición. En las mujeres el 58% está en contra del aborto, el 35% está a favor del aborto y el 7% no tiene posición. Fíjense que hay más mujeres en términos porcentuales que hombres que están en contra del aborto. Y sin embargo, el discurso clásico es esto lo hacemos por las mujeres, porque nosotros hablamos el nombre de las mujeres. No, si la mayoría de las mujeres no está a favor del aborto en Argentina. Esto es muy interesante para que ustedes también lo hagan, para tener estos datos duros acá, cuando las periodistas les digan, no, pero la perspectiva de género y el aborto es algo para la mujer. Ah, sí, pero vos fíjate que las mujeres de este país, en su X%, no piensan como vos. Eso es algo que se tiene que hacer, yo creo. Teatralización de multitud. Esta gente, para justamente forjar la idea de que son mayoría, tienen algunas estrategias muy interesantes para teatralizar que son una multitud. Este es el listado de los 112 géneros que un muy importante funcionario de ONU lanzó por internet. Claro, si uno ve 112 géneros, aparte hay cosas que uno no tiene ni la más remota idea de qué significa aerogender, no sé, affectogender. Wow, mirá, un género que es afectado por el humor, por el cambio de humor. ¿Cómo así? Agender flux. Bueno, en fin, y estamos por la A y fíjense que no me dio a mí el... ¿Pero y qué es esto? Claro, y entonces, ¿qué hace uno? Dice, ah, son una multitud. No es la comunidad homosexual. Es una multitud, son 112 categorías de personas. En verdad están refiriendo todo más o menos a lo mismo. Vos tenés heterosexualidad, orientación hacia el otro sexo, y homosexualidad, orientación hacia el mismo sexo. Después, si te gustan los rubios, los morochos, es otra cosa. Si cambias de gusto durante la mañana en comparación con la noche, bueno, eso es otra cosa. Pero fíjense cómo juegan con las categorías para que parezca esto realmente una multitud. En Facebook tenés 50 opciones de identidad sexual. Hoy para escoger, nos informa la BBC. Pero vos ves eso y decís, no, realmente, mirá la pluralidad de gente que hay, debe ser un montón. Y fíjense cómo se han expandido las letras. L, G, B, T, 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 I, Q. Ahora fíjense, una lesbiana, un gay, no cabería dentro de una misma categoría que sea homosexual. Transgénero, transexual, travesti, no caería también sobre la categoría homosexual solamente que modifica su cuerpo. O sea, esta cosa de expandir las siglas tiene que ver con jugar con esta cuestión. Y ahora se le ha agregado un más, por cierto. Hay acá un más en el sentido de que somos más todavía. Somos más de esto. Pero no podemos seguir poniendo todo el abecedario porque va a ser impronunciable. Falsos alarmismos oportunos. Fíjense en los días que circundaron el día de la votación del aborto que les dio el negativo a la legalización del mismo. Esto se rechazó el día 8 del año pasado. Esta noticia es del 6 del 8. 2 días antes de que se votara en el Senado, aparece esto en el portal de noticias más importante de Argentina. Una joven de 22 años murió por aborto clandestino en Santiago del Estero, que es una provincia argentina. Lo mismo se dijo en otro portal llamado El Destape. Una mujer de 22 años murió en Santiago del Estero por un aborto clandestino, tenía 2 hijos. La Nación, uno de los diarios más importantes, la historia de Liliana Herrera, la joven de 22 años y madre de 2 hijos que murió tras un aborto clandestino. Todos los medios diciendo lo mismo 2 días antes de la votación del aborto. Total, si esto era mentira, íbamos a tardar en confirmarlo y los senadores iban a votar ya sensibilizados por un caso que, bueno, otra muerte evitable, Santiago del Estero, página 12, un diario muy de izquierda de allá. Ahora, ¿cuál fue la verdad que salió a los varios días? Esta. El Ministerio de Salud de Santiago del Estero niega que la causa de la muerte de una mujer haya sido un aborto clandestino. No se murió por un aborto clandestino, se lo inventaron los medios de comunicación.
presionar sobre aquellos que iban a votar 2 días más tarde. 8 de agosto, el mismo día de la votación, los estragos de la clandestinidad, otra mujer en estado grave por un aborto clandestino, esta vez en Mendoza, justo el día de la votación. La Nación, o sea, este es el diario de izquierda y este es el diario supuestamente conservador de la Argentina. Para que ustedes se den una idea, esto es transversal. Mendoza, una mujer lucha por su vida tras hacerse un aborto clandestino. De diario Clarín es esto, el más importante de la Argentina. Una mujer está en terapia intensiva tras practicarse un aborto clandestino, tenía 34 años, de Mendoza, tenía 5 hijos, etc. ¿Cuál fue la mujer que salió? La verdad que salió el día 15 de agosto, estamos hablando de 7 días más tarde, ya pasó la votación. Alta a la mujer internada en el Lago Maggiore, que es el nombre del hospital, comprobaron que sufrió un aborto espontáneo. Pero los senadores votaban totalmente inundados de esta información que era manifiestamente falsa. 14 de agosto ya se había rechazado la ley. Otra muerte por un aborto clandestino en un hospital de conurbano, bla, bla, bla. El portal más importante de noticias de Argentina se hizo un aborto con una rama de perejil y murió. Su hijo de 2 años quedó huérfano, tenía 34 años, etc. El diario Clarín, una mujer de 34 años murió por un aborto casero. Todos dicen exactamente lo mismo, todos. Claro, entonces las feministas decían, pero ustedes son los asesinos, los que dicen que son pro vida, son los asesinos y tienen la culpa de esta muerte. ¿Cuál fue la verdad? Fue esta. Denuncia una paraguaya que en Argentina la dieron por muerta en aborto clandestino. Usaron el nombre y las imágenes de una persona de Paraguay que además era pro vida. Entonces salió a decir, oiga, están usando mi imagen, no soy pro aborto, yo estoy aquí viva. La demanda. De 32 años, hay las uñas rojas, etc. Fíjense la manipulación, no es inadmisible, pero así que están jugando. En el Día del Orgullo LGBT condenaron a 1 año de prisión a la chica que fue detenida mientras se besaba con su esposa. Esto fue ahora. Día del Orgullo LGBT tuvo la semana pasada, pero fue más o menos. ¿Qué ocurrió? En todos los periódicos salió esto. Que el día, 1 año de prisión por el beso entre mujeres en Constitución, que es una... Perdón, no sé qué pasa. Que es una estación de trenes. Por el beso. Había besado a su novia. En Argentina el matrimonio homosexual es ilegal desde el 2010. ¿Ustedes se piensan que van a meter a alguien preso por darse un beso en una estación de trenes? Pero claro, había que tener el caso, porque era el día LGBTI, si no lo teníamos que inventarlo. ¿Qué pasó después? Me llegó este video, que creo que no tenemos audio, ¿no? No hay audio. ¿Sí hay audio? A ver, vamos a verlo, ¿sí? Esta es la mujer que fue condenada a 1 año de prisión, y este video corresponde al momento en que fue detenida. No hay audio, ¿no? ¿En la computadora solamente hay? O le puedo poner el micrófono si lo... A ver. Ahora va, un segundito. Sí. Bueno, si no, yo sí lo describo, para no perder tanto tiempo. ¿Sí? Volvemos. La están llevando detenida, ¿por qué razón? Por fumar un cigarro, ¿en serio? Simplemente eso, o sea. Le pegó un efectivo, caballero. ¿Cómo? Le pegó un efectivo. No sabía eso. Fíjense los pelos que están en el piso, Bueno, no se escuchó muy bien, yo se los traduzco. ¿Qué pasó ahí? Hay una mujer detenida porque estaba fumando un cigarrillo, le preguntan por qué te detuvieron por fumar un cigarrillo en una estación de subte, de metro, donde no se puede fumar. Le pidieron que dejara de fumar y de qué hizo la chica, atacó a la policía mujer, le arrancó los pelos y ella misma dice, no, yo le tiré los pelos, fíjate, están ahí.
y la cámara filma, parece un gato lo que está ahí tirado, la cantidad de pelos que le arrancó a la policía mujer, y por eso es que la agarraron. No fue por darse un beso, pero todos los grandes medios de la Argentina diciendo condenada por darse un beso en la estación, porque necesitaban de ese caso. Mientras tanto, también ocultan casos verdaderos, que es la otra forma. Un adolescente en la Argentina murió tras hacerse un aborto legal. Llevaron a juicio a la médica, pero la médica salió ilesa, no le pasó nada, la absolvieron. Ahora, murió bajo estas figuras de las causales. Se hizo un aborto legal, seguro y supuestamente gratuito, en un hospital, con profesionales y con no sé qué, o sea que muy seguro el aborto no era. La chica tenía 17 años, sí, exactamente, 17 años. Y nadie dijo nada de este caso. No salió en ningún medio realmente nacional e importante. La madre salió a hablar, nadie le dio micrófono porque su caso evidenciaba que aquello de aborto seguro es una mentira. No existe el aborto seguro. Siempre hay riesgos, incluso para los abortos practicados en los hospitales con alta tecnología. Criminalizar, estigmatizar y patologizar. Son tres tipos de estrategias interrelacionadas que vamos a ver rápidamente. A nosotros nos llaman los antiderechos. Acá han llamado así a ustedes alguna vez los antiderechos. Ustedes fíjense la contradicción. ¿Por qué no nos pueden llamarnos pro vida? Porque ellos, ¿qué serían si nosotros somos pro vida? Serían los pro muerte. Entonces ellos no pueden legitimar nuestro nombre como pro vida. Tienen que buscarse otro nombre. Ese nombre es los antiderechos. Cuando en verdad aquellos que realmente defendemos aquel derecho sin el cual ningún derecho es factible, somos nosotros. Porque díganme qué derecho tiene un muerto. No existe ninguna factibilidad de derechos allí donde el derecho a la vida no está protegido. Los que verdaderamente defendemos aquel derecho humano sin el cual ningún derecho humano puede tener lugar somos aquellos que defendemos la vida. Y sin embargo hoy estamos estigmatizados en los medios de comunicación como los antiderechos. Discurso de odio. Nos dicen que tenemos un discurso de odio. Eso es muy peligroso. Acusar a una persona que piensa distinto de vos de odiar, primero tenés que demostrar cómo vos podés escrutar el odio de una persona. Quizás yo, por decir que existen hombres y mujeres, estoy odiando la comunidad trans. Y eso es lo que me digan a mí, por ejemplo. La cuestión del odio, acusar a una persona de tener un discurso de odio, es digamos, un artificio que ponen mucho en práctica esta gente para justamente estigmatizar nuestras posiciones, porque nadie quiere ser visto como un odioso. Al revés, estamos en el mundo, insisto, del amor. Fíjense esto es muy importante. Una enfermedad psicosocial, la homofobia. Nosotros que somos homofóbicos. Revisa tu homofobia, la homofobia. Fíjense que antes, para denotar aversión, usábamos el prefijo anti. Antiliberal, antinacionalista, antinazi, antifascista, anticomunista, anti lo que sea. Pero ahora estamos en la moda de usar el sufijo fobia. ¿Qué es la fobia? Miedo a algo. ¿Solamente el miedo? Miedo irracional. Bien, por acá va. No es cualquier miedo. Si acá me aparece a mí una araña, yo la veo y bueno, me da miedo, pero voy a hacer esto. ¿Está? Ahora, si yo no puedo estar en este cuarto, en este auditorio, porque hay una arañita, yo no tengo un miedo. Yo tengo un problema mental que se llama aracnofobia, que es un desorden mental. Las fobias son desórdenes mentales que están clasificados taxativamente en los manuales de psiquiatría. El último es el DSM-5, donde la homofobia no existe. ¿La homofobia qué es? Es un insulto político que tiene el propósito de patologizar al disidente. Vos pensás esto y solamente podés pensar esto si tenés un desorden mental, porque la fobia es un desorden mental. Ustedes piensan, ¿y quiénes son los que nos adjudican tener un desorden mental por no pensar como ellos? Los que se autodenominan militantes de la tolerancia y la diversidad, que no pueden tolerar ningún pensamiento diverso de ellos mismos. Nosotros para ellos no somos disidentes, somos fóbicos, es decir, tenemos un problema mental con el cual no podemos entablar ningún tipo de discusión seria con ellos porque no somos, digamos, oponentes intelectualmente legitimados, porque lo nuestro es un problema de fobia. Ahora, ustedes pueden pensar que yo estoy exagerando, estoy buscándole un poco el pelo al huevo con esta cuestión de la fobia, y en verdad no. La BBC, por ejemplo, titula así: ¿es la homofobia una enfermedad? Y si
paciente sano si no ha superado su prejuicio contra la homofobia, contra la homosexualidad, perdón. Tras discutir durante siglos si la homosexualidad podría ser considerada una enfermedad, por primera vez demostramos que la verdadera enfermedad que hay que curar es la homofobia. Si a vos te tienen que curar, si lo tuyo es una enfermedad que tiene que hacer con vos, curarte. ¿Cómo te curan una enfermedad que no es realmente fisiológica? Bueno, en este caso, con una ideología, porque lo tuyo es una enfermedad ideológica en última instancia. Fíjense lo que ha salido, por ejemplo, en Francia. Un medicamento para curar la homofobia. No. Homofobiol se llama. Homofobia Tex 500 van a mandar para acá. El arco iris. ¿Cómo les gustan estas placas a ustedes? ¿Cómo se divierten? ¿Qué está? Miren, a mí ni con una sobredosis creo que me van a curar. Pero bueno. Esto está repartido en farmacias por parte de esta ONG LGBT. ¿Para qué? Evidentemente esto no es algo científico, como todo lo que proviene de la ideología de género, es una cuestión marketinera, de propaganda política. Entonces vos llegás a la farmacia y ves en el mostrador algo que se llama homofobia y decís, ¿qué es esto? ¿Y cuál es el metadiscurso atrás de eso? ¿Cuál es el metarrelato? Lo tuyo es una enfermedad. Si vos no pensás como nosotros, necesitas medicarte. Aunque obviamente este medicamento no tiene ninguna propiedad química real, pero es propaganda política patologizante. En Italia hicieron lo mismo, desde otra ONG LGBT, pero allá el nombre que escogieron fue de homofobina. Disciplinamientos ejemplificadores y jurisprudencia. Bueno, este ya lo vimos. Philip Butters es el periodista político más importante del Perú. Fue expulsado de su programa televisivo cuando se puso a favor de Con mis hijos no te metas. Amalia Granata es panelista de la televisión, muy conocida en Argentina, y fue expulsada del programa de televisión donde ella estaba en el panel, justamente, tras mandar ciertos tweets a favor de los movimientos pro vida. Lo vimos. Retiran un enorme cartel pro vida cerca del Vaticano tras una recogida de firmas. Flor de la B, ¿se acuerdan de las 54 muertes por minutos? Denunció un locutor cordobés que supuestamente, según este diario, le agredió. ¿Qué fue lo que dijo el locutor de mi ciudad, de mi provincia? Dijo que en unos premios que ella había recibido como mejor actriz del año no era correcto porque se lo tendrían que haber dado a una mujer. Entonces lo denunció y ahora está con todo un problema legal bastante importante. Este locutor. Vamos a ver este video, ¿sí? Bien rápido. Eso lo vimos. ¿Lo han visto? Sí, eso lo vimos. ¿Todos? Bueno, vamos a ver si pueden llegar a leer porque tiene subtítulos, ¿ok? Si vemos que no se lee, yo se los comento. Lo echan de la clase por decir que solo existen dos sexos. That, okay. Please keep that opinion to your own house. Not in the So you get to put your opinion on the class. No, I am not My putting, opinion as a state. I'm not putting my opinion. I'm not putting my opinion out. I am stating what is national school authority policy. Okay? Not every policy is scientific, money. I know what you think, and I know what the authority thinks. I know what the authority's point of view. It's very clear that we make no discrimination on the grounds of various... I wasn't making discrimination. I'm simply saying there are two genders, male and female. Yeah. Anything else is a personal identification. El tipo lo terminaron echando de la... ¿Llegaron a leer o más o menos? Sí. Al tipo lo terminan echando de la clase porque dice que hay dos sexos. Y el profesor no puede refutarlo más que apelando a la autoridad. Esto es lo que la autoridad dice, estamos sujetos a la autoridad. ¿Cómo se llama un régimen en el cual uno está sujeto de esta forma a la autoridad? Autoritarismo por lo menos. Bueno, algunas noticias más relativas a esto. Disney tendrá su primer desfile gay en París, ya lo tuvo. En Argentina, después de que este año ya ilegalizado el aborto, o sea, nunca fue legal, declararon culpable a un ginecólogo llamado Leandro Rodríguez Lastra por negar un aborto supuestamente no punible. Una chica llegó a una clínica con una hemorragia, llegó embarazada, con altos niveles de fiebre, porque había tratado de hacerse un aborto, socorrida por un grupo feminista que se llama Socorristas en Red, que brindan abortos clandestinos a mujeres.
Cualquiera que sepa algo de aborto sabe que el misoprostol no se puede usar con 6 meses de gestación. Bióloga, ¿es así? Exacto. No podés hacer un aborto con 6 meses de gestación con esos químicos. Produce una hemorragia. Y eso es lo que produjeron. ¿Qué estaban buscando esas feministas? La estaban buscando matar. Totalmente. ¿Por qué? Porque necesitan muertos. Lo que ellos necesitan es que las mujeres, que son números, se mueran en abortos impulsados por estos mismos grupos feministas para que después sea una noticia nacional. Saben que no van a ir presas, así que no les importa nada. La feminista hoy en Argentina tiene la máxima impunidad posible. Es el grupo más privilegiado de la sociedad. Entonces le llega un médico que no es pro vida, un médico que no es católico ni cristiano, es, no sé si agnóstico o ateo, una de las dos, y el tipo con su conocimiento médico dice, no puedo hacer un aborto a una persona con más de 6 meses de gestación, ya no cabe dentro de la definición de aborto más de 6 meses de gestación según la propia OMS, no le puedo hacer un aborto además en este estado de salud porque esta persona tiene graves riesgos de morir en el intento. Entonces, ¿qué hace? La estabiliza, continúa el embarazo, el niño nace, es dado en adopción, hoy tiene 2 años y el médico está preso. El médico fue condenado por la justicia. El médico fue condenado por la justicia. Ahora está esperando la sentencia que viene a ser, bueno, cuánto tiene que ir a la cárcel. Ya ha perdido su matrícula médica por muchos años, no sabe cómo le va a dar de comer a su familia. Y díganme ustedes ¿qué mensaje le está dando la justicia al resto de los médicos de Argentina? Oiga, usted lo aborta, a pesar de que el aborto no sea legal, o usted le va a pasar esto, pierde su matrícula y puede ir a la cárcel. Aunque el aborto no es legal y sentamos una jurisprudencia que atenta además contra el derecho de objetar conciencia. Él no objetó conciencia porque él, insisto, no era religioso, no era pro vida. Él, con su conocimiento de médico profesional, dijo, acá no se puede hacer un aborto, nada más. Pero lo usaron de esta manera. Disney, Netflix y Warner dejarían de filmar en Georgia si el Estado avanza contra el aborto. Otro ejemplo clarísimo de la presión. O sea, acá en Estados Unidos tenemos un fenómeno muy interesante que es cómo se van tirando hacia atrás algunos estados, 5 estados, el tema aborto. Y bueno, tenemos a las corporaciones multimediáticas, que son los dispositivos más importantes de batalla cultural, llevando adelante estos tipos de boicot. Educación sexual, vamos a ver algo muy rápido de Netflix. Tengo 5 minutos y si no después lo retomo. Educación sexual es una serie de Netflix que supuestamente te educa sexualmente. Ustedes no se pueden imaginar lo que son los estereotipos. ¿Alguien la vio? Es un horror. A ver, acá los pro aborto son los cool, es la gente linda, la gente exitosa, la gente que puede ser feliz porque se fue a hacer un aborto a Planned Parenthood. Y Planned Parenthood es como una especie de Disney World de nuestro siglo, entonces uno entra y es casi un parque de diversiones. Entonces puede ser feliz porque se hizo un aborto. Y los pro vida, que son los completos imbéciles, estereotipados como imbéciles, estereotipados como nerds, y además como ultra religiosos en un sentido negativo de la palabra, estereotipados, por ejemplo. Hay uno de ellos que, como no quieren perder la virginidad, mantienen relaciones anales, por ejemplo. Entonces, claro, te le reí, mira qué estúpido. Y está pensado así, porque son los jóvenes los que los ven. Entonces, inclinan a la juventud hacia eso. ¿Alguien vio La forma del agua? Recibió un Oscar. ¿Qué se plantea? Encima, Oscar a la mejor película, varios Oscar, pero el de la mejor película. ¿Qué se plantea en esta película tan exitosa? Una relación entre una mujer que es muda y una especie de humanoide, lagarto, tipo una especie de sireno, digamos, una sirena masculino, algo más o menos así, pero una mezcla entre pescado y hombre, algo más o menos así. Hay sexo. ¿Cómo? Ah, bien, muchas gracias. Sí, ok, gracias. Excelente. Nunca vi la sirenita, debe ser por eso. Entonces, bueno, acá hay toda una historia de amor, obviamente, ¿por qué se llama La forma del agua? ¿Cuál es la forma del agua? La forma, el recipiente donde vos la pongas. El agua no tiene forma, el agua puede tener la forma de esta lata, si la pongo en esta lata, en esta botella, si está la botella, o la del suelo, si la tiro al suelo. ¿Y qué es el amor? Es la no forma. Y aparte, hay una escena, para los que la vieron, los que no, mírenla, esto se da en la década del 40 más o menos, en los Estados Unidos, y
esta señorita, que es la novia, digamos, de este monstruo, tiene su mejor amigo, que es un señor de alrededor de unos 80 años, muy mayor, que es homosexual, pero además es efebofílico. No pedófilo, sino le gustan los efebos, los jovencitos. Entonces se va a una especie de fast food que vende tartas, donde el tipo odia la tarta que le sirven, es fea, pero el tipo la compra solo para verlo al chico de la caja registradora, que es un chico de unos 18 años, 19, 20 años, más o menos. Entonces todos los días va y compra su tarta y la pasa con disgusto porque es espantosa, pero está mirándolo al chico y sexualmente se erotiza con el chico. Una de esas escenas, el hombre va y ya, ahora cierro, para la organización que me estaba marcando, ya cierro. Y en todo caso después sigo. Entonces va el señor como de 80 años en una de las escenas y resulta que el bar está completamente vacío, está solamente el chico de la caja registradora, entonces él se sienta en la barra. Y el chico aburrido, luego de servirle, se le sienta en la banqueta del lado para conversar con alguien, porque está aburrido. Y este señor, este anciano, se lo toma como una especie de coqueteo que no era tal. Entonces pone su mano sobre la pierna, si mal no recuerdo, diciéndole como que lo desea, etc. Y en ese momento, este jovencito le saca la mano y le dice algo así como: viejo pervertido, te vaya del bar. En ese justo momento, en ese instante, ingresa en el bar una pareja de color. Y entonces, estamos hablando de la década del 40 de los Estados Unidos. Entonces el jovencito, al mismo tiempo en que echa la pareja de color, diciéndole que no admiten personas de color en el bar, está echando también al señor que le puso la mano sobre la pierna y que tenía una brecha. Entonces, ¿qué está planteando? Una equivalencia entre lo que serían dos presuntas injusticias. La injusticia real de echar a la persona por color y el tema de un tipo que se le propasó. Entonces, fíjense la manipulación de una escena que a nosotros nos pasa desapercibida si no tenemos ojo crítico. Black Mirror. Bueno, esto lo vamos a terminar en la próxima, donde vamos a ver debate, que es la última, pero antes de entrar en debate vamos a cerrar con la presión de las organizaciones internacionales. Gracias.